Hola, ¿qué tal? Esto es lo que hay. Y lo que les tengo ahora son muchas cosas que lastimosamente nuestros jóvenes de hoy no saben, no conocieron, no las vivieron. Y se las quiero recordar. Algunos de mi edad, después de los 45 años, puede ser que les tocó vivir alguna de estas situaciones, pero los jóvenes de hoy, muchos de ellos no. Hablo de los jóvenes de 18, 22, 25 hasta 30 años. No les tocó vivir muchas de estas situaciones. Por ejemplo, las mujeres lavaban la ropa en el río o en las quebradas o en unos pozos o tanques que se armaban al pie de la carretera por agua que descolgaba por la pared de la montaña. Y ahí les tocaba golpear la ropa contra la piedra para lavar mejor la ropa. Gran sacrificio el de esas mujeres, ¿sí o qué? Y obviamente no existían las lavadoras, que son relativamente recientes, desde hace unos 40 años hacia acá. Pero bueno, los que ya llegamos a los 45 años también recordamos que en esa época se usaba la plancha a carbón. Plancha, para planchar la ropa. Se le metían carbones bien encendidos, se agitaba, le pasaba el calor al metal y de esa manera se planchaba la ropa. Gran sacrificio el de nuestras mujeres también. Los calzoncillos o pantaloncillos que usábamos nosotros hasta hace unos 45 años eran fabricados con la tela de los costales de la harina de trigo. Imagínense. Bueno, y nos limpiábamos con papel periódico o con hojas anchas que encontrábamos en el monte, en el campo. Ya saben que nos limpiábamos. Bueno, y también hasta hace unos 40 años a nuestros bebés los envolvían las mamás, por una tradición toda rara, los fajaban, los envolvían, más que todo en el estómago, los envolvían, y también las piernitas. ¿Cómo se justificaba eso? Que envolverlo así tal vez lo hacía crecer más derechito, o sentían que era muy frágil y era necesario envolverlo, fajarle el estómago o el ombligo, y esa es una tradición que se ha ido perdiendo. En últimas nos dimos cuenta que no hacía falta o que no hace falta tal práctica con nuestros bebés. Y ni qué decir, los que ya vamos llegando a los 55 años recordamos cuando éramos niños que la dieta de nuestra mamá era de 40 días sagrados. ¿En dónde? En el mismo hospital. Allá la tenían los 40 días sin que se venteara, las alcobas eran bien cubiertas o divididas con telas blancas de arriba abajo, y solo hasta los 40 días podía salir. Hoy en día no. Hoy en día la mujer pare a las 10 de la mañana, a las 12 del día la están bañando y a la 1 de la tarde ya está en la casa. Bueno, pero que se conservaban las mujeres de antes y eso era algo muy lindo, porque se valoraba al 500% a esa mujer el honor de ser madre y de cuidar a su criatura. ¿Sí o qué? Bueno, también cuando me refiero a los pañales que les comenté o a las fajas, era porque en ese tiempo no había pañales. No había pañales como ahora que son los desechables. En ese tiempo había unos pañales de tela. Una mamá tenía 5 o 6 pañalitos y diario los lavaba y diario los secaba y los intercalaba cada vez que se ensuciaban. Eso de los pañales es algo moderno. Y ni qué decir con el vinagre que se hacía con aguapanela. Vinagre que se hacía con aguapanela. Se dejaba enchichar la aguapanela o dejarla dañar, y a los 2 o 3 días eso era un vinagre, lo pasaban a una botella y a mí me untaron para el dolor de cabeza. Cuando uno va llegando hacia los 55 todavía se acuerda de eso. Y le quitaba a uno el dolor de cabeza. Que se aporrió el niño, que mire, que tiene un moradito, que le dejó ahí un rayón en la rodillita. Venga, untémosle el vinagre. Y eso era mágico, se le quitaba a uno el dolor, sobre todo por el masaje que recibía de la cucha, de la mamá, porque el amor sana todo. Y
También salar la carne. No era un vicio, era una costumbre obligatoria. Salar la carne. ¿Por qué? Porque no había neveras. Entonces había que salar la carne para que se conservara más, se envolvía en hojas de plátano u hojas de Congo y se ponía en una cesta de alambre o en una canastilla que parecía un florero, pero ahí se ponía y se colgaba en el fogón, que en ese tiempo eran fogones de leña, no son las estufas eléctricas o de gas de ahora, no. Y entonces ahí se le permitía 1 o 2 días que se ahumara y se conservaba muy bien esa carne. Lastimosamente el exceso de consumo de sal hizo que hubo una época en la cual aparecieron muchas personas sufriendo de coto, una bola que se les hacía aquí en la garganta y era producto de eso, del exceso de consumo de sal. Y también para comentar que en esa época una planta que se llama hierba mora la utilizaban las mamás cuando uno se aporreaba. Ay, le quito el dolor, machacaban hierba mora, la machacaban. Y con esa agüita le tocaban a uno en alguna parte del cuerpo para sanarlo, efectivo. Y de qué decir de las bolsas de cemento. Eran recogidas en muchas familias las bolsas de cemento para cortarlas y con cada corte hacer una bolsa de papel que luego se convertía en una bolsa para echar papas, por ejemplo, o algún elemento de la verdulería o de la revueltería. Son consejitos, son recuerdos mejor, son recuerdos de esos para los que ya tenemos como 60, que todavía nos acordamos y que se los comparto a ustedes, sobre todo a nuestros jóvenes de hoy. Y si usted tiene más de esos recuerdos, coméntemelo, déjemelo aquí en la cajita de comentarios. Gracias, muy amables. Y esto es lo que hay. Eso sí es bello, se los dice Gerardo Calderón, de todo corazón.